Estudiemos el par 10, el último par craneal mixto. ¿Cómo te llamas? A mí me dicen nervio vago, pero yo de vago no tengo nada. Yo te doy axones desde el oído hasta la mitad derecha del colon transverso. Y además, a pesar de que cada víscera tiene su sistema intrínseco donde no me necesita para funcionar, me va a recordar en las situaciones de estrés, de shock, porque yo soy el gran ahorrador de energía. ¿Cuál es tu trayecto? Bueno, yo tengo un trayecto extenso, pero mi origen aparente está aquí, en la porción intermedia del surco retroolivar, debajo del 9 y superior al 11. Y comienza mi primer trayecto, que es el intracraneal, donde en el ángulo punto cerebeloso, ahí lo recorro de lo medial a lo lateral para irme a mi segundo trayecto en el cuello. Debo atravesar el agujero yugular. Y aquí en mi trayecto cervical me coloco primero en el espacio retroestilio, donde me acompañan mis hermanos el 9 y el 11, la carótida interna profunda a mí, la vena yugular interna superficial a mí. Aquí presento dos perlas, mis dos ganglios, un ganglio superior que es sensitivo y un ganglio inferior que es visceral, como el glosofaringe. Luego me voy al trígono carotidio, donde ocupo el paquete vasculo nervioso del cuello. Y por fin, dejando el trígono, me voy a la región estapada, a la región esternocleidomastoidea, que estoy escondido, porque voy a llegar a la base del cuello. Y lo hago pasando por el orificio superior del tórax, para que en esta base del cuello poder pasar detrás de la articulación esternocostoclavicular, pero delante, en el caso del vago derecho, de la arteria subclavia. Y en el caso del vago izquierdo, delante, en la cara anterior, del callado aórtico. Aquí voy a estar escondido, tapado por las venas brachiocefálicas. En el lado derecho además me esconde la cava superior. Bueno, y así llego al mediastino superior de mi cavidad torácica, donde me voy a colocar a los lados de la tráquea y del esófago. Y voy a llegar en T4 a pasar por detrás de los bronquios, la cara posterior de los bronquios. Y ahí termino mi recorrido en el mediastino superior, para irme ahora al mediastino posterior. En el mediastino posterior yo voy el vago izquierdo va a pasar por delante del esófago y el vago derecho, este que te pinto, por detrás del esófago. Pero pasado apenas 1 centímetro, ambos vagos se entrecruzan, se entrelazan formando un plexo en todas las caras del esófago, el plexo esofágico en el mediastino posterior. De tal forma que a partir de aquí yo no sé cuáles son las fibras del vago izquierdo o del vago derecho, porque te repito, están entrecruzadas. Bueno, ese entrecruzamiento del plexo esofágico, y ya tú debes saber que cuando es plexo, son plexos autónomos que tienen vago como parasimpático y tienen el simpático que ya estudiamos. Bueno, así como plexo esofágico recorro todo el esófago y para buscar el orificio esofágico del diafragma, y allí precisamente me vuelvo a reorganizar en dos troncos. Un tronco verde que te pinto aquí, que es el tronco anterior, que vuelvo y te repito, tiene axones de los dos vagos el tronco anterior. Y un tronco posterior al esófago, en el orificio esofágico, que también tiene de los dos vagos, te lo pinto en color blanco, para que no lo confundas. He llegado entonces al abdomen, a la región, a la celda celíaca del abdomen. Estoy el tronco anterior por delante del esófago, el tronco posterior al esófago. Estos troncos se van a dividir en dos ramas cada una. Vean el verde dame el tronco anterior, la rama gástrica y la rama hepática, que va para el ilio hepático, básicamente para la inervación de la vesícula biliar, la rama hepática.
Aquí me gusta recordar a el nervio de Latarjet, del profesor Latarjet, que va por detrás del antro hasta la primera porción del duodeno, pasa el píloro, causante de las úlceras gastrodenales recurrentes que no responden a tratamiento médico. Mientras que el tronco posterior se divide también en dos ramitas. Las ramas gástricas, con la curvatura menor, igual que la anterior, y la rama celíaca, que va a llegar hasta estos gangliecitos amarillos al cuerno medial. Se abre como dos paticas el tronco posterior de los ganglios semilunares o ganglios celíacos por delante, como ustedes saben, de la aorta abdominal, donde está dando el tronco celíaco. Así este vago, este tronco posterior, va a formar con los ganglios semilunares el plexo celíaco, y hasta ahí vemos macroscópicamente grande lo que puede ser vago. Después no lo vemos más sino cuando estudiemos sus ramas. Aquí te he vuelto a remarcar las dos ramas del tronco anterior, gástrica y hepática, para la vesícula biliar, y el tronco posterior en blanco con sus ramas gástricas y celíacas para los ganglios semilunares y formar el plexo celíaco. Ok, ¿cuáles son tus ramas, nervio vago? Bueno, lo primero que debo decirte que mis primeras dos ramas salen de aquí, del ganglio superior, son las únicas. El nervio meningio, que entra a la fosa craneal posterior, pero no lleva axones del vago, se lo presta al plexo cervical. El ramo auricular sí lleva axones del vago completo. Este nervio es curioso porque se mete por el canalículo mastoideo que está en el fondo de la fosa yugular para enamorarse del nervio facial en su recorrido mastoideo y llegar hasta el oído externo, como luego veremos. A partir de aquí las ramas se van a originar del ganglio inferior o del trayecto del nervio, ya más ninguna del ganglio superior. En efecto, las más altas que vemos salen del ganglio inferior, son los nervios faríngeos del vago, que van a formar el plexo faríngeo. Como ustedes saben, un plexo tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, pero independientemente de este plexo faríngeo también llegará hasta los músculos constrictores de la faringe, los músculos de la deglución, y llegará también a la mucosa de la vallécula del pliegue ariteno-epiglótico, de la epiglotis, formando el plexo faríngeo, ¿no? Después de los ramos farígeos vemos este nervio que es el nervio del cantante o de los cantantes, el nervio laríngeo superior. Este nervio desciende a la región infraioidea para dividirse en dos paticas. Una rama interna que penetra en la membrana tiroidoidea, el laringeo superior, y una rama externa más larga que llega hasta la interna, hasta el músculo cricotiroideo, la externa, el nervio laringeo superior. Luego vamos a ver un pequeño nervio que llega hasta esta porción ensanchada en saco que presenta el origen de la carótida interna. Esa estructura se llama el seno carotidio. Y este es el nervio chiquitico del seno carotidio, el cual estudiaremos qué axones van allí. A continuación, en el propio nervio, nosotros vamos a ver los nervios cardíaco superior y cardíaco medio. Estos están en la región esternocleidomastoidea. Bueno, en la base del cuello, ya entrados en el tórax, los nervios recurrentes, típicos, muy famosos. El recurrente derecho pasando por debajo y por detrás de la arteria subclavia, en amarillo, derecha, y el recurrente izquierdo recurre pasando en la cara posterior del callado aórtico. Independientemente de esto, ellos suben otra vez al cuello en el espacio tráqueo-esofágico para perforar la membrana cricotiroidea y así llegar hasta la región glótica e infraglótica.
En el mediastino superior van a ver cómo damos el nervio cardíaco inferior, que unido a sus hermanos cardíacos superior y medio formarán debajo del callao el plexo cardíaco. Este plexo cardíaco tiene un ganglio, el ganglio intermediario del profesor Reisberg, y ese espacio está entre el callado arriba, el bronquio y la arteria pulmonar izquierda abajo. El plexo cardíaco. Ahí te estoy pintando el ganglio intermediario del profesor Reisberg. Si seguimos hacia abajo, en el mismo mediastino superior, veamos los ramos pulmonares para formar el plexo pulmonar en los bronquios, dando los plexos bronquiales y acompañar hacia la inervación que luego nosotros veremos cuando estudiemos su análisis. Después del plexo pulmonar, que se fue por los bronquios como plexo bronquial para cada uno, se formó el plexo, las ramas esofágicas para el plexo esofágico, como lo estudiamos en su trayecto. Y no olvidar las ramas de cada uno de los troncos, gástrica y hepática para el tronco anterior, gástrica y celíaca para el tronco posterior, en el abdomen, y formar así el plexo celíaco. A partir del plexo celíaco se forma el plexo mesentérico superior, y con él nosotros vamos a llegar hasta la mitad derecha del colon transverso. Cuando estudiemos pues el análisis de toda su inervación. Ok, vamos a analizarte nervio vago. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que tengo todos los componentes, los 5 componentes, 2 motores y 3 sensitivos. Mi componente motor EV, eferente visceral especial para músculos de origen branquial, tiene su origen real aquí, en el núcleo ambiguo del tegmento vulvar, en la parte media. Y de allí mis axones saldrán para inervar, irme solamente con las ramas motoras, la rama faringea para inervar todos los músculos de la faringe, menos el estilo faringio que está inervado por el glosofaringio, como tú sabes. Y luego me voy también con el nervio laringeo superior solo en su rama externa, que es motora, para el único músculo que inervo de la laringe, el cricotiroideo. Ok, háblame de tu segundo componente eferente. Bueno, ese es el componente verde, el componente parasimpático. Yo tengo mi origen real como parasimpático en este núcleo en el tegmento vulvar, el núcleo dorsal del vago. Y en lugar de darte mi recorrido de la fibra preganglionar, como es tan larga y ampliamente distribuido, como es una de las leyes del sistema autónomo que te dije, fibra preganglionar larga, prefiero decirte dónde están los ganglios parasimpáticos, donde llegará esa fibra. Eso van a estar, tú sabes dónde, en las paredes de los órganos, de las vísceras. Y lo harán en forma dual. La acción parasimpática tendrá de actuar si la víscera tiene músculo liso sobre el músculo liso. Y si tiene glándulas de secreción mucosa, que las tienen todas, actuará aumentando la producción de esa secreción mucosa. Así tenemos ganglios parasimpáticos en el plexo faringio, para todas las glándulas de secreción mucosa de la faringe. La tenemos también, esa se irá por los nervios faringios, pero también la tenemos en la laringe, se irá con el nervio, la rama interna del laringeo superior para la mucosa del hábitus, de la región supraglótica, y para la región infraglótica lo hará con los nervios recurrentes, que darán la secreción mucosa de la glotis, mantenerla lubricadita nuestras cuerdas vocales. En la tráquea ya llega una dualidad perfecta. Tenemos secreción mucosa en la mucosa para el moco, pero también tenemos músculo liso. Y tenemos también ganglios parasimpáticos del vago. Y no se diga del corazón, que va a tener a través del plexo cardíaco y sobre todo el sistema cardionector,
el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular y todos los nódulos ectópicos que veamos allí. Cuando llegamos al plexo pulmonar, imagínate, los bronquios tienen músculo liso, el bronquiolo, los alvéolos, pero también tienen secreción mucosa. Ahí tenemos los ganglios parasimpáticos. Cuando llegamos al esófago, que comenzamos la vía digestiva, se van a ustedes dar cuenta de que ahí sí tenemos una buena organización de músculo liso longitudinal y circular. En todas las vísceras huecas. Y además tenemos secreción mucosa, ¿no? Así estos ganglios estarán acompañando en la pared de todas estas vísceras del estómago hasta la mitad derecha del colon transverso para el vago. A través del plexo celíaco, la acción parasimpática se irá para los órganos supramesocólicos, todos y las glándulas, por el pedículo que forman las arterias del tronco celíaco. Pero para el intestino delgado y para el colon derecho lo hará a través del plexo mesentérico superior. Así, la fibra preganglionar termina en este ganglio en la pared y sale como fibra postganglionar chiquitica para integrarse al plexo submucoso del profesor Meissner y al plexo mientérico de músculo liso del profesor Auerbach. Quería decirte que en los esfínteres es donde más se ve esta distribución: cardias, píloro, válvula ileocólica, etc. Vamos a analizar el componente ahora ASG, el componente sensitivo. Bueno, tiene sus receptores en la cara externa de la membrana del tímpano, en el conducto auditivo externo y en la zona de la concha del oído, el Ramsay-Hunt. Ahí comparte con el nervio facial. La fibra, la prolongación periférica tendrá su primer neurona, llegará al ganglio superior, que es sensitivo. Ahí no hay sinapsis. Y la prolongación central, después de esta primera neurona del ASG, tacto, dolor y temperatura, debe llegar al núcleo más complaciente, que es el núcleo del tracto espinal del trigémino. Mosca, con los lavados hídricos a presión que pueden irritar la membrana timpánica en pacientes vagotónicos, o te disparas una descarga vagal que puede llevar a bradicardia y paro cardíaco. Ahora, como analicemos el componente del gusto, el ave, el morado. Bueno, sí está demostrado que existen papilas gustativas en la vallécula, en el pliegue ariteno-epiglótico, en la epiglotis, y esos son recogidos por los ramos faringios del plexo faringio, y su primera neurona debe estar en un ganglio visceral, porque es un ave, es gusto. Está aquí, en el ganglio inferior del vago. Y la prolongación central para su segunda neurona aquí, en el núcleo solitario, el tercio superior. Este es el gusto de los catadores, el agrio, el sabor agrio de los catadores de vino, de bebidas. Ahora analicemos el componente AVG, el componente del reflejo para regular la presión arterial. Tiene unos varoreceptores en el seno carotidio, en las paredes, en la denticia están estos varoreceptores. De allí se va a esta prolongación periférica para encontrar su primera neurona en un ganglio visceral, porque es AVG, y lo hace aquí, en el ganglio inferior del vago. De allí saldrá la prolongación central para irse al núcleo solitario, 2/3 inferiores, donde están unas neuronas reticulares que estudiaremos después, para el centro cardiovascular que tenemos allí en el bulbo. Mediante esta vía aferente, el vago intenta regular la presión arterial, produciendo bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca.